¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en una clase, ya la 1, la primera del módulo 1 de esta actualización académica que en el marco, ¿cierto?, de la didáctica de la matemática, vamos a abordar la enseñanza del sistema de numeración en la escolaridad obligatoria. Bien, estamos transitando el primer módulo de este postítulo, en el cual les propusimos como contenidos la secuencia de saberes prioritarios relacionados con el sistema de numeración, tanto en la escolaridad inicial, primaria y secundaria. Y también poder percibir los indicadores de avance de estos aprendizajes. Aquí estamos en esta primera clase que tiene una modalidad diferente, en la cual les vamos a proponer profundizar un poquito esta cuestión de estos conceptos que hemos abordado en el texto. Es decir, que en este documento curricular se ha hecho la elección de llamar saberes prioritarios. Se ha cambiado esta denominación ya hace varios años de lo que antes se denominaba contenidos. Entonces les queremos conversar acerca de esa elección, de no solo la elección, sino de qué significa este concepto, qué se quiere agregar o qué se quiere decir respecto de la enseñanza al elegir este término. Bien, aquí lo vamos a hacer ampliando desde otros aportes, tanto de documentos curriculares como de personas en relación con la redacción de estos documentos curriculares que pueden dar cuenta del porqué de esta elección. En principio, querríamos que ustedes puedan compartir con nosotros en ese foro que se abrió de consultas, que también por supuesto sigue abierto para aquellas consultas, aquellas ideas que tienen algún tipo de inconveniente en comprender, que seguramente con la posibilidad de responder el cuestionario que estamos habilitando al mismo tiempo que publicando este video, ustedes van a poder confrontar las ideas que estuvieron leyendo con las que se les propone responder en el formulario, y a partir de allí esperamos que puedan compartirnos sus dudas, sus preocupaciones, sus consultas o cualquier inquietud que les surja. Y también les proponemos que nos cuenten qué ideas tenían sobre este término, saberes, y lo puedan contrastar con las ideas que pudimos escuchar de la profesora Marcela Gámez de la jurisdicción de Jujuy. Para este trabajo yo consulté varios diseños curriculares de otras provincias, en particular porque en muchos de ellos se ve el trabajo de personas reconocidas como investigadores, como integrantes de equipos de capacitación y de puesta en práctica de los contenidos en didáctica de la matemática. Entonces, como para tener justamente todo el aporte de profesionales tan importantes en nuestro país, estuve leyendo varios de los documentos curriculares de otras jurisdicciones, como ya bien dije, y también escuchando videos que aparecen de manera libre en YouTube, en los cuales se pueden encontrar sus conferencias, sus explicaciones, que también nos nutren en nuestra profesión. Bueno, hablando de la profesora Gámez, que es coordinadora del Departamento de Diseño Curricular de la provincia de Jujuy, se ocupó en explicar esta elección del término saber
de manera muy completa, muy acabada, y de esa explicación saqué algunas ideas como para compartirlas con ustedes. Esto de saberes, de elegir este término en vez de conocimientos o contenidos, tiene que ver con que se pretende ampliar el horizonte del tratamiento de aquellas nociones que se están queriendo enseñar. Entonces, esto también tiene que ver con que el saber es un conocimiento social que está culturalmente construido, por lo tanto su selección está legitimada y consensuada, es decir, que para poder seleccionarlos e incluirlos en un documento que prescribe qué enseñar, se realiza esa selección de manera tal de que esté legitimado socialmente y que no sea cualquier contenido sin peso real que se decida su enseñanza en un nivel obligatorio. Luego hace referencia a que cuando se usa este término se alude, como es un verbo, se alude tanto al sujeto como a la acción que realiza, o sea que al proceso que el sujeto debe realizar o tiene que realizar, o se espera que desarrolle. Entonces, no solo se propone que se lo explique, sino que se involucre el hacer, es decir, que saber está íntimamente vinculado con el saber hacer. También implica lo que conocemos como proceso cognitivo, es decir, es una operación mental que puede estar dada a partir de una actividad, ¿no es cierto?, pero que esa actividad implica razonamiento, implica un proceso mental que da cuenta de la interacción con el contexto. Y esto que dijimos recién, que no solo es conozco, sino que sé cómo hacer con este conocimiento alguna incursión en el medio en el que está ubicado. El hecho también se lo conoce como un operador, o sea, en el sentido de que permite esta modificación del entorno, pero también del sujeto, ¿no? El hecho de que un alumno, un estudiante, cualquiera de nosotros, al saber hacer alguno de estos saberes priorizados, también se encuentra modificado en la medida que ya sus capacidades, ya sus destrezas, ya sus conocimientos han cambiado, han subido a un estadio con un atributo más. Y luego se constituye en un conocimiento generador. ¿En qué sentido? En que si en alguna situación, en algún contexto, en algún medio, he podido realizar alguna interacción de manera tal de modificar ese contexto, esto me permite al mismo tiempo identificar otras situaciones en las que también pueda llegar a realizar alguna modificación. Entonces, en estos términos es que sintéticamente esta profesora ha dilucidado la idea de la elección del concepto de saber para hacer referencia a estos conocimientos que se propone enseñar. En cuanto a estos procesos cognitivos, también señala esta categorización entre básicos y superiores. Es decir, que hay ciertos procesos mentales que son más simples que otros, y aquí tenemos una enumeración que puede graficar a qué se refiere en cada uno de ellos. Luego, otro término que hemos utilizado tiene que ver con lo que conocemos como indicadores. También nos gustaría que puedan comentarnos que si tenían idea que existía este término, si en alguna oportunidad pudieron hablar de cómo usarlos, de cómo les puede servir en el momento de proponer alguna actividad y de
ir realizando ya lo que conocemos como evaluación formativa. En particular, también un poco, ya lo habíamos hablado en el texto del módulo 1, aquí están las ideas claves para entender a lo que se refiere cuando hablamos de indicadores de progresión de los aprendizajes, teniendo en cuenta, por supuesto, este texto que allí está citado. La idea es tener parámetros claros, concretos, que expresen sintética y claramente qué aprendizajes son los que estamos esperando que sucedan, y justamente que se pueda, una vez que estamos analizando esos aprendizajes que esperamos, podamos decidir cuáles son aquellos que consideramos imprescindibles, y que sea una herramienta que nos ayude en el proceso de enseñanza y sobre todo también en esto de la evaluación formativa, es decir, esta evaluación que se puede llegar a dar en el mismo proceso de manera tal de ir ajustando la enseñanza de manera tal de obtener mejores resultados, mejor apoyo, mejor acompañamiento en nuestros alumnos. Y también, bueno, brinda criterios para valorar los progresos en los aprendizajes. Entonces, tener idea de que existen acciones que nos pueden ir dando información respecto del proceso que se está haciendo en el aprendizaje con nuestra propuesta de enseñanza, permite organizar aquellas situaciones de manera tal de ajustar los ámbitos de experiencia, cosa que se puede prever qué tipo de contenidos vamos a permitir que circulen en el aula en el momento en que estamos proponiendo nuestra secuencia de didáctica, ¿no es cierto?, para enseñar algún contenido. Y al mismo tiempo, ya previamente podremos decidir que si prevemos que ante tal circunstancia va a ocurrir determinada situación, si la identificamos en algún alumno, ya tener preparado qué tipo de intervención podemos poner en práctica de manera tal de suplir esos inconvenientes. Entonces, los indicadores de avance permitirán a los docentes establecer los niveles de complejidad de sus intervenciones, es decir, desde dónde parte cada niño y hacia dónde se promueve el aprendizaje. Bien, ahora sí, ya que permitimos volver a pensar en lo que es saberes, en lo que es indicadores, y que les solicitamos que puedan compartir con nosotros sus apreciaciones acerca de estos dos conceptos que eran el eje, ¿no es cierto?, del texto en el módulo 1. Vamos a preguntarnos acerca de qué se enseña en el nivel inicial. O sea, el nivel inicial para la mayoría de nosotros es lejano. Ya lo hemos transitado en un momento en que no tenemos tanta memoria. Algunos con sus hijos pudieron tener un acercamiento hace poco, ¿no es cierto?, hijos, sobrinos, etc. Y también tenemos nuestros colegas de nivel inicial que están compartiendo esta propuesta, que por supuesto son los protagonistas de este tipo de enseñanza. Entonces, querríamos saber cuáles son sus apreciaciones respecto de qué se enseña en el nivel inicial. Los docentes del nivel, por supuesto, sabiendo o descontando qué es lo que hacen, qué enseñan, estamos siempre refiriéndonos a el sistema de numeración, ¿no es cierto?, de matemática, y el resto de colegas poder expresar qué entienden por la enseñanza del nivel inicial, tanto maestros como profesores del nivel medio. Que recuerdan de ustedes, que saben a partir de la experiencia con sus hijos, o que suponen, ¿no?, en el caso de no tener ninguna experiencia tan cercana, que se enseña de matemática, en particular del sistema de numeración, en el nivel inicial. Nos encantaría escuchar sus apreciaciones en el foro
que habilitamos para este módulo. ¿Y por qué? ¿Por qué énfasis en eso? ¿Por qué también nos surgió la idea de presentar esta propuesta de actualización? Porque a partir del documento de saberes prioritarios se pone de relieve otra selección de contenidos a dar en términos de saberes, ya que anteriormente se habla de los núcleos de aprendizajes prioritarios, o sea, hay un cambio de concepto, y como Chemelo, que es también un exponente de la enseñanza de la matemática en nuestro país, creemos que las concepciones de cada docente, es decir, lo que nosotros creemos acerca de qué es matemática y de qué sentido tiene enseñarlo en la escuela obligatoria, eso va a condicionar lo que creo que puedo enseñar y lo que supongo que es enseñable, ¿no? Que es deseable enseñar. Entonces, crear un espacio donde se acerca al docente aquello que está prescripto, donde se acerque al docente aquello que muchos otros documentos curriculares proponen para la enseñanza, tiende a aportar en estas concepciones, ¿no? Y a partir de pensar en una matemática posible, en una matemática que sí tiene sentido, que el sentido lo da, que sirve para resolver la situación en la que estoy proponiendo y que eso va a poder ser trasladado a alguna otra situación donde también va a poder servir para resolverla, tanto intra como extra matemática, que propone un desafío, que de la misma manera que hay muchas cosas que nos ocupan la vida y nos hacen disfrutarla, la matemática con estos desafíos de resolución de situaciones que en principio pueden llegar a ser incomprensibles, pero que después nos damos cuenta que siguiendo algún hilo de pensamiento podemos llegar a una solución, crea un estado en el alma de satisfacción, que no lo puedo llamar alegría, pero que se transmite en los ojos. Yo como docente lo he visto en muchos, cuando se logra resolver un problema se disfruta. No sé si puedo llamar que es divertido, no sé si puedo llamar que es felicidad, que es alegría, pero justamente es otro tipo de emoción, es otro tipo de sensación que tiene que ver con el disfrute del alma, con el que, ay, mira, lo entendí, lo pude hacer. Fíjate vos cómo sucede, o sea, son experiencias que provee este tipo de contenido, entre otros, ¿no?, que es la matemática. Y al mismo tiempo que, bueno, aparte de comentarles mi experiencia al respecto de lo que creo de la matemática, aquí querría compartir, es una partecita de un video que se encuentra en YouTube y aquí en cierta manera es como publicidad para esta profesional de la educación, Adriana Castro, que realmente se dedica a la enseñanza en la educación inicial y que ha sido para mí escucharla y leer sus textos un aporte para entender justamente cómo es la mejor manera de proponerle la enseñanza a los niños de esa edad. Vamos a ver si logramos que funcione. No sé por qué no está funcionando o hay que esperar un ratito. Ahí está, escuchamos. Un minutito. ¿Cuál es el sentido, cuál es la finalidad de enseñar esos contenidos en el nivel inicial? Me gusta pensar en finalidad porque al pensar en finalidad estamos pensando siempre en cuál es el sentido formativo, ¿no?, que el estudiante de matemática en el nivel inicial va a tener, digamos, lo vamos a lograr a lo largo de un proceso
Y ese sentido formativo es aproximar al estudiante, aunque tenga 4 años, al alumno a un saber de una ciencia que es muy compleja. En todo caso, la pregunta yo la reformularía en términos de si se puede resolver problemas en el jardín. Y a esta pregunta la respondo por supuesto de que sí. Resolviendo problemas en el jardín. Bueno, los invito a seguir escuchándola porque realmente es valiosísimo su aporte. Y ahora sí vamos a tratar de aproximarnos a ese trabajo en el jardín inicial desde lo que propone el diseño curricular para la formación, o sea, inicial del profesor en educación, para la educación inicial. Entonces, aquí tenemos de dónde estoy obteniendo esta información y que dice que la formación de los futuros docentes de educación inicial se debe ayudar a tomar conciencia de la creciente complejidad de la primera infancia. Creciente complejidad. Y junto con los cambios producidos por las transformaciones contemporáneas, que plantean verdaderas rupturas y nuevas problemáticas. Entonces, habla no solo del cambio del crecimiento, ¿no es cierto?, tan abrupto, ¿no?, desde los niñitos recién nacidos hasta los 4 o 5 años, van pasando por etapas muy diferentes, sino que también atravesados por las problemáticas que van transcurriendo según la época que estamos viviendo las sociedades. Allí es como que a partir de tomar conciencia, de leer esto, es como que se toma conciencia del profesional que es, ¿no? Esa seño del jardín que siempre está en contacto con niños y que la asociamos a cierto tipo de actitudes. Estamos ante profesionales que están formados en este sentido y en estos otros que voy a ir leyendo a continuación. Se abren así nuevos escenarios para educar a las primeras infancias, lo que requiere de marcos interpretativos. Eso se requiere, ¿no?, para estar en ese lugar, de conocimientos complejos y de una posición de enseñante para educar a niños desde 45 días a 5 años. Pensemos en la variación que sucede en un ser humano en esas etapas y realmente uno percibe la complejidad que implica. Dice también que es indispensable formar a los docentes para que puedan construir propuestas de intervención adecuadas a las variadas y particulares franjas etarias e infancias que integran a la educación inicial. Y bueno, entonces en esta instancia formativa tenderá a ser conocer y utilizar, ya apuntando a lo que nos toca, que tiene que ver con la enseñanza de la matemática, a estos contenidos y desde el lado del docente comprendiendo cómo se originaron. Tendrían que conocer y utilizar la naturaleza de los problemas que resuelven, las propiedades que los definen y las relaciones entre los mismos y con las otras disciplinas. Realmente es una formación que abarca muchos aspectos y en profundidad. Entonces, para presentar propuestas de enseñanza de la matemática, para en ellas identificar y reconocer los supuestos teóricos en que se basan y analizar prácticas matemáticas y de enseñanza, identificando los fundamentos matemáticos y las problemáticas didácticas involucrados, justificando los criterios utilizados. Es decir, pensar en la enseñanza de la matemática en el nivel inicial también es pensar que esos docentes a cargo están teniendo esta formación que involucra a las características del sujeto, ¿no es cierto?, de su enseñanza y al mismo tiempo estos conocimientos, además de todos los otros que involucra
la enseñanza en el nivel inicial. En particular, ¿qué aprende? O sea, qué contenidos matemáticos aprende el futuro profesor de formación inicial según el diseño curricular actual? Los números naturales, los problemas que resuelven los números naturales, problemas de conteo, sistema de numeración, propiedades del sistema decimal, la numeración escrita y oral, y luego abajo ya son contenidos particulares de los anteriores. Entonces, desde ese diseño curricular hemos percibido la formación que incluye ser un profesor de ese nivel, y con este texto, que es de María Emilia Quaranta, otra investigadora y que ha aportado mucho al conocimiento de la enseñanza de la matemática en el nivel inicial, quería traerles esta enumeración de lo que hacer matemáticas supone para los niños. Entonces, supone que resuelvan problemas, que se adelanten a posibles soluciones, que prueben, que se equivoquen y que corrijan esos intentos fallidos, que se comuniquen con sus pares en el sentido de cómo hicieron para resolver, que consideren al otro sus resoluciones y sus afirmaciones, que puedan discutir que no significa en absoluto pelear, ¿no es cierto?, sino que significa, digo mi postura, lo escucho al otro, y si lo que el otro no me parece bien, le digo qué es lo que no me parece bien y vamos refutando según argumentos de por qué sí y por qué no. Que defiendan posiciones, que intenten mostrar la incorrección de un procedimiento o afirmación y que establezcan acuerdos. Entonces, fíjense cómo esta enumeración de acciones que tienen que ver con el trabajo matemático habla o remite a ese horizonte, a ese panorama amplio respecto de lo que involucra el uso y reconocimiento quizás de números, no sé, de figuras geométricas también podría ser, de cualquier contenido matemático, pero que todo este tipo de trabajo acompañe la construcción de ese conocimiento de manera tal de que el saber sea el que realmente se espera desde lo prescripto. ¿Y qué pasa con el nivel primario? Bueno, ¿y qué enseñamos en el nivel primario? Yo tuve la oportunidad de visitar varias escuelas en su momento en que estaba en un proyecto de capacitación, y la realidad nos cuenta que no sucede lo mismo en el nivel primario en todas las escuelas. Así que encantadísimas de que nos puedan compartir sus experiencias, que enseñan en el nivel primario, que creen que se enseñan, si hablamos de los colegas del nivel medio o de los colegas del nivel inicial, que podamos compartir nuestras percepciones, nuestras experiencias en ese foro que está habilitado para este módulo, de manera tal de que podamos percibir con quiénes estamos tratando, y de una manera como más democrática, ya que todos van a poder escribir, todos los que quieran van a poder escribir, y nosotros vamos a poder leer, que a veces el tiempo en clases sincrónicas no permite que todos podamos expresarnos. Así que los invitamos a contarnos sus experiencias, sus percepciones, sus ideas, y los leeremos en el foro. Con respecto al nivel primario, yo lo que les quería compartir es lo que se puede leer en el diseño curricular jurisdiccional de la educación primaria en Corrientes. ¿Por qué elegí Corrientes? Porque las especialistas que elaboraron la parte de matemática de todo el diseño curricular
Son Clara Barrio Nuevo, Edith Gorostegui, Mónica Miño, que son profesoras de matemática de la ciudad de Corrientes y que vienen trabajando hace mucho tiempo, que yo sepa, con la magíster Irma Saiz, que también es un referente en la zona en cuanto a la enseñanza de la matemática, y que han también realizado un aporte importante para este cambio en la enseñanza que pasa por el proponer situaciones en las cuales se espera que el aprendizaje se construya y se construya con sentido, es decir, sabiendo de qué se trata. Bueno, en ese diseño curricular, cuando se habla de cómo enseñar la matemática, habla de apoyarse en los conocimientos que tienen para resolver tareas más difíciles, comunicar a los demás las ideas que se les ocurren, tanto como interpretar las ideas que otros proponen, incluyendo como parte del trabajo el pensar, cómo pensarlo y dejar, si es posible, el registro escrito de lo realizado. Es decir, están ya sugiriendo un modo de gestión de la clase. ¿Qué va a suceder en la clase? No solo es elijo la actividad, sino que esa actividad, ¿cómo la hago funcionar con mis alumnos? También proponen resolver problemas cuya resolución no resulte evidente de entrada. Que ahí es cuando la actividad matemática se convierte en desafío. Ay, yo esto lo leo, no lo entiendo. Y si voy y le digo al profe o a la profe, no entiendo, y la profe le dice, se pierde la gracia, ¿no? Se pierde ese reto, ese desafío a uno mismo, a encontrarle la vuelta, a convertirse en un alumno activo, diciendo yo con esto algo puedo. Por supuesto que la elección tiene que estar dentro de la zona de desarrollo próximo del alumno, ¿no es cierto? Eso sí ya cabe por parte del docente de elegir algo que esté dentro de lo posible, pero no tan fácil. Aceptando el hecho de que es posible que en ocasiones no logren finalizar exitosamente la tarea. ¿Qué cuesta? Que por lo general todos quieren hacer rápido y bien, y a veces esto de no lograrlo bien de entrada trae ansiedad, estrés, pero si el docente logra crear un clima en el cual eso no provoque un malestar, sino que es también la aceptación de uno mismo, que la vida misma, ¿no es cierto?, pasa por eso de que no siempre se logra éxito en la tarea. Luego, el hecho de argumentar sobre la validez de un procedimiento suyo o el de otro, ¿no? Y allí se empieza a desplegar esto del lenguaje verbal o matemático que se aprende hablando, como todo se aprende haciendo, se aprende hablando, poder hablar matemáticamente, poder escribir con símbolos, se aprende haciéndolo. Interpretar los problemas que se les plantean y aceptarlos como un desafío que orientaría las acciones que van a llevar adelante, reconocer lo que saben y lo que aún les falta saber. Bien, entonces, con estas ideas traídas de diferentes documentos, queríamos como completar la idea de lo que son los saberes prioritarios, cuál es la concepción de enseñanza que se pretende transmitir a partir de expresarlos de esa manera, que con estas ideas recabadas en distintos lugares intentamos completar. ¿Por qué doy ya finalización? Porque finalizamos esta clase, ¿no es cierto? La semana que viene vamos a continuar hablando más sobre el nivel primario y también sobre el nivel secundario. Estamos por hoy y nos encontramos en la clase 2.